Bienvenidos a la tercera sesión de Críticos y Conspiranoicos. Esta será una sesión dedicada no tanto al análisis que se dio durante la segunda vuelta, durante la segunda contienda electoral, sino será dedicada a lo mejor a reflexionar acerca de algunos matices. Entre esos está el cierre de campaña política del ex candidato Iván Cepeda, también de cara a el impacto que a partir del 7 de agosto va a generar la llegada a la Casa de Nariño del electo presidente de la Priella, qué repercusiones a modo internacional va a generar en la nueva ola, o a lo mejor por no decir ola, en el giro a la ultraderecha en América Latina. Por último, también se tendrá en cuenta un breve análisis en términos hipotéticos porque no se ha confirmado su gabinete ministerial, pero realizaré un breve recorrido acerca de estos tres matices. Por supuesto, cabe recalcar de que los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro TikTok, también estamos en X, para que estén actualizados acerca de cada una de las novedades que estaremos publicando, como también para que estén al pendiente de cada vez que se publique un reel o un video de el podcast. Bien, dicho esto, a modo de reflexión filosófica inicial, me parece pertinente iniciar mi parte del discurso con la idea del filósofo gobernante propuesto por Platón en los Diálogos de República. Esta es, para ser muy breve, la obra magna, una de las obras magnas de Platón. Y dicho pensador antiguo propuso la idea de que para conformar un estado sano, este tenía que estar cimentado a partir de las tres partes de la excelencia, al ser un estado sabio, un estado valiente y un estado moderado. Dichas partes concatenadas para producir una última parte que es la justicia. Y para Platón el único justo, en parte el único dirigente competente, era el filósofo, aquel que le respondía obrar bien por el bienestar de la comunidad, de la polis en sí misma, y no solo dirigiendo para unos, sino para todos. Y en esta idea del filósofo antiguo, o también aludiendo a la filosofía política antigua o ateniense, los atenienses tenían un serio problema con el modelo de gobierno democrático, ya que en parte se desconfiaba acerca de las decisiones, de los votos o de la elección popular que se llegaba a tener en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se consideraba que la ciudadanía se dejaba influenciar por las pasiones, por las emociones o por en sí mismo la retórica. ¿De quiénes? De aquellos sofistas, de aquellos que creían parecer siendo filósofos. Y desde esta perspectiva, a lo mejor y esta reflexión no trata de hacer una crítica propiamente a un modelo democrático contemporáneo, sino hacer una analogía de la derrota de un candidato como Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella. Y es que podría interpretarse como una actualización del antiguo problema platónico, por supuesto, como dije, no haciendo referencia al modelo democrático, sino hacia el rechazo de un justo dirigente y de un filósofo en sí por formación. Entonces, mi pregunta, a lo cual yo cuestionaba el punto en cómo se manejaba en un sentido contemporáneo la opción popular, era hasta qué punto una sociedad está dispuesta a elegir a quien presenta un proyecto de justicia y diálogo cuando existe una alternativa que conecta mejor con los miedos, las emociones y las demandas inmediatas de una ciudadanía. Por supuesto, es una pregunta que no precisamente se determina con una respuesta fija, porque pues es una analogía en diferentes contextos, pero sí es una repercusión a una problemática platónica que a día de hoy pues deja mucho de qué hablar, por ejemplo, sobre los dilemas de quién podría llegar a ser mejor dirigente.
¿Y quién podría llegar a acercarse mucho más a un estatus ideal sobre la justicia social o en su defecto sobre las demandas inmediatas que puede llegar a tener la mayoría en una sociedad civil? Entonces, en el contexto contemporáneo, pues ya nos podemos dar cuenta que el discurso que más acuda a las necesidades de los ciudadanos es el que gana votantes, por más incierto que luego llegue a ser ponerlo en práctica. Por lo tanto, en parte ahí se mantiene la encrucijada de la sociedad contemporánea, si elegir a alguien que consideren que contempla la justicia o a alguien que mayormente represente sus deseos o necesidades de manera inmediata. Y esto en aras de no juzgar ni ganar un voto de odio sobre cómo cada uno de los colombianos llega a acudir a una elección sobre un dirigente, sobre un representante político, sino poner en tela de juicio realmente en qué momento se llega a tener en cuenta la idea de justicia social sobre un candidato, sobre un líder o sobre alguien que simplemente va a acudir a las necesidades en términos generales, no a los intereses particulares de un grupo selecto, de una clase social en particular, sino en términos generales a lo que mayormente se compete como justicia social. Ey, Pero bien, antes de que siga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted dígame. no cree que esa pregunta que plantea es algo propio, es una de las carencias del sistema democrático representativo? Puntualmente lo que usted mencionaba de que el representante, el que va a representar políticamente y va a dirigir a la población, puede ser fácilmente influenciado por los temores y por las dinámicas de miedo de la población, o mayor aún de los que lo pongan ahí. ¿Usted no cree que eso es un problema propio o una carencia de la democracia representativa que no sucedería con la democracia directa? Pasa que de ahí diferenciar la democracia representativa de la democracia participativa. Y sí, o sea, puede llegar a ser una condición de posibilidad el hecho de cómo las personas se estén manifestando, manifestando en el sentido no de protesta, sino manifestando frente a una alternancia política, ¿sí? A una alternancia política en lo que, por ejemplo, yo interpreto esta transición de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella, Ok, al modo en cómo a partir de las necesidades que durante 4 años, para algunos, no se convirtieron como tal en condiciones precarias como en su momento cuando inició Petro se decía que se iba a convertir en Venezuela, sino bajo necesidades, ya sea de orden económico, en términos laborales, en cómo se podría llegar a beneficiar cierto sector de la economía en pro a, como decía, alguna clase social, algún grupo, sí, ya sea de trabajadores, por ejemplo, sí, se hacía referencia 4 años atrás a el tema de cómo se iba a manejar Ecopetrol, ¿sí? Y las relaciones internacionales con Venezuela acerca de su crisis financiera y su escasez de petróleo, etcétera. sí lo entiendo. Pero remitiéndome de nuevo a la pregunta, ¿usted no cree que si la democracia colombiana no fuera representativa, sino participativa, una democracia directa, no se tendría el mismo problema? O sea, cómo uno elimina que las dinámicas de miedo afecten a los individuos? Yo considero que la dinámica de miedo es esencial y nos pudimos dar cuenta con La De la campaña, Espriella. ajá, En la dinámica de miedo siempre se pretende llegar a un punto extremo sobre cómo ver al adversario, sobre cómo ver al contrincante, en un punto en donde se llega a expandir la misma necesidad. Y a fin de cuentas, en ese caso Cepeda, pues no le jugaba en su mayoría a favor por lo que ha hecho Petro en el mandato que ya está por finalizar. Entonces, ¿cómo funciona esa dinámica de miedo en torno a la masa social? Yo considero que eso es por su gestión a cómo poder brindarle a una ciudadanía seguridad, cómo poder brindarle a la ciudadanía, como decía anteriormente, una alternancia política en donde no se esté viviendo lo mismo, en donde se muestren a lo mejor propuestas que puedan llegar a ser de cambio absoluto a, por ejemplo,
qué de la Espriella en el discurso, o al menos en sus primeras entrevistas, mencionaba de en los primeros 90 días voy a reformar completamente la seguridad nacional frente a los campos, a las más de 330.000 hectáreas de cocaína, frente a los bombardeos a los campamentos de grupos guerrilleros? Luego, cuando le dijeron, pero es que usted en 90 días se supone que va a reformar la seguridad nacional, y él dijo que él no había prometido nada. Entonces, a partir de esas ideas que generan un impacto, un cambio absoluto, hombre, ¿cómo va a ser posible que en 90 días va a reformular completamente el esquema de seguridad a nivel nacional con los grupos guerrilleros si es que llevamos 70 años en guerra? ¿Sí? O sea, son ideas que por supuesto cambian completamente la idea de cómo puede llegar a dirigir a alguien. Ok. Pero entonces una posible conclusión podría ser, las dinámicas de miedo siempre van a existir independientemente del tipo de democracia que se aplique. Sí, indudablemente. Pero la pregunta iba con la intención de explorar si la democracia, los tipos de democracia tienen alguna alternativa para combatir esas dinámicas de miedo. Yo considero que propiamente de una democracia representativa a una democracia participativa, una no puede prevalecer sobre la otra. Por lo tanto, de inicio considero que la dinámica de miedo, o a lo mejor no, o sea, no propiamente una dinámica de miedo, porque tampoco se trata de generar únicamente miedo, sino de acudir a las emociones y a las necesidades de la comunidad. Por supuesto, dentro de lo que implica dinámica de miedo es tratar de exagerar, tratar de extrapolarizar una propuesta, una continuidad de mandato, una campaña política, una idea. Eso era lo que De la Espriella estaba haciendo con Cepeda. El tema de si se puede generar o no, si se puede mantener o si se puede regular en una democracia participativa o representativa, ambas deben coexistir para diferentes mecanismos de participación. Entonces, sí o sí considero que en ambas se mantiene. Ahora, eso depende más allá de un tipo de mecanismo de participación, depende es del discurso de cada uno de los dirigentes que quiera llegar a generar un impacto en su intención comunicativa con las personas. Bien, dicho esto, entonces doy paso a la primera parte de esta reflexión, no propiamente dirigiéndome a la introducción, sino al cierre de campaña de Iván Cepeda. Podemos ver el video. Por la vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo vivido el 21 de junio en la segunda contienda electoral, teniendo en cuenta que el preconteo fue respaldado legítimamente por el escrutinio de las autoridades nacionales competentes, y en adición también a una intervención internacional con la misión de la observación electoral de la Unión Europea, queda asumir en parte con responsabilidad a la voluntad democrática y a la alternancia política, propiamente a lo que decía anteriormente, que la soberanía colombiana ha votado, ¿no? Y en parte es notoria la frustración del presidente Petro en contraste a este discurso de Iván Cepeda, al no aceptar tan solo una derrota de la izquierda colombiana, sino la victoria de un dirigente de ultraderecha como Abelardo de la Espriella. Y es que en parte eso me hace pensar en el sentido democrático de cada uno de los ciudadanos, no solo precisando en el presidente, en Gustavo Petro, sino en cómo cada uno llega a interpretar la derrota, ya sea de su dirigente por preferencia o inclusive, dicho de otro modo, la victoria del otro. Y es que el sentido democrático se pone a prueba no cuando vence el candidato al cual uno apoya, sino que se pone a prueba cuando vence y se reconoce a la otra edad, al reconocimiento del otro, no teniendo en cuenta ese adversario político como un enemigo. Y es que el discurso que cierra la campaña
política de Iván Cepeda es adecuado si lo contrastamos con las acusaciones de Gustavo Petro vía X. Y es que Cepeda en parte es consciente de lo que es el adversario político o, o lo que es el contrincante político. Porque, como ya lo mencionaba con Platón, en una república, en un estado sano, el adversario político no es un enemigo que deba ser eliminado, perseguido, perfilado o destripado, sino un ciudadano con ideología política contraria a la propia. Y cabe recalcar que como tal Colombia no se ha convertido en una masa homogénea que piensa y cree afín a la ultraderecha, porque la segunda contienda electoral estuvo sumamente reñida y tensionada, en parte por la distribución del consenso político en el centro del país. Y a partir de ese análisis geopolítico, geográfico, mejor dicho, en cuanto a la mayoría de votantes según el conteo de cada una de las urnas, anteriormente se decía que quien ganaba en Bogotá y quien ganaba en la costa era propiamente el presidente. En este caso no fue así. Y eso es lo que mayormente llega a sorprender, ¿no? Asumir en parte esta derrota ni esta victoria como una contienda que haya sido afín a homogeneizar una ideología política en el país, sino que pues una vez más se demuestra la democracia en lo que es un país polarizado. Bien, dicho lo anterior, es pertinente ampliar la perspectiva a la ola o al giro que se ha podido notar en América Latina a partir de la inclinación política por la ultraderecha. Y es que en la página de Defensores de la Patria, propio de Abelardo de la Espriella, nos pudimos dar cuenta de la expresión de varios dirigentes políticos, nada más por mencionar algunos. Está, pues, mencionando también a Estados Unidos, claro. Está Trump, está Marco Rubio, está Bernie Moreno, está Gideon Sar, el canciller y ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Está, ahora sí, propiamente en América Latina o en Sudamérica, está Javier Milei, está José Antonio Cast, está Daniel Noboa, está Keiko Fujimori, que es la, por ahora, presidenta electa de Perú, está Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, y en Centroamérica, pues está Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y también hubo una felicitación por parte del rey de Marruecos, Mohamed VI. Pero bien, en parte hay una expansión en el continente, o sea, es una nación adicional que se inclina por la derecha política y así diferentes líderes nacionales han expresado, además de los ya mencionados previamente, eh, el contento con la victoria de la Espriella. Y por supuesto, en beneficio de la potencia mundial, o es lo que se asume previamente por las consideraciones que ha hecho de la Espriella en pro a Estados Unidos, ¿no? En beneficio de la potencia mundial, Estados Unidos. Hace unos meses intervenían en Venezuela, hoy estrechan lazos diplomáticos con el presidente electo colombiano. Entonces, ¿cuál será el lema representativo del eventual gobierno? ¿Hacer a Colombia grande de nuevo? Esperemos que sí, pero no siguiendo el modelo que en algún momento Trump, por ejemplo, le prometió a la Argentina de Javier Milei, considerando que hoy, 2 años después de su mandato, no hay financiación e inversión pública, hay una extensa deuda con el Fondo Monetario Internacional, entre paréntesis. Abelardo de la Espriella hace a lo mejor una semana hablaba de una renegociación para saldar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Gustavo Petro ya saldó esa deuda. Entonces no sé de qué modo se podría renegociar una deuda que ya está completamente saldada. Entre otras crisis que maneja a día de hoy Argentina, tiene la tasa de desempleo más alta del continente y no teniendo en cuenta solo eso, es uno de los países referentes para nuestro presidente electo. Dicho esto, si en 4 años con Petro no nos convertimos en Venezuela, esperemos que en los próximos 4 años no mantengamos el mismo paso de Argentina con De la Espriella.
Y, por supuesto, estas conjeturas son en parte críticas contundentes basadas en las respuestas que ha generado Abelardo de la Espriella en N cantidad de entrevistas, en N cantidad de discursos sobre la Argentina grande, tanto que tuvo una llamada directamente con el presidente Milei. Y lastimosamente los hechos, junto con las estadísticas, no respaldan a Argentina como para considerar que nuevamente es ese país grande que ya hace un par de años que maneja una crisis seria frente, al menos en nuestro caso, lo que principalmente nos compete, la inversión pública frente a la educación y a sus universidades. A día de hoy podemos ver N cantidad de videos acerca de cómo la cantidad de jóvenes universitarios salen a protestar porque, como dije anteriormente, no hay una financiación para el sector público, como tampoco hay un equilibrio en la sectorización económica como para mantener una tasa de empleo medianamente equilibrada o alta, que según lo que mencionaba mi ley, y reitero, hago mucha precisión sobre ciertas ideas que mencionaba mi ley porque no podemos hacer como si De la Espriella no lo mencionase como un ejemplo, como un referente, y más allá de su referente obvio de la mano de Estados Unidos. Entonces, esa situación llega a ser muy preocupante porque escuchaba hace unos 4 años a gente muy preocupada diciendo es que nos tenemos que ir del país porque nos vamos a convertir en Venezuela. Pasaron 4 años, no nos hemos convertido en Venezuela. Sería mucho más preocupante el hecho de que a día de hoy vivamos la misma situación de Argentina. Claro, sin importar qué proyecciones políticas hayan desde el 7 de agosto, siempre se aspirará a lo mejor para Colombia y como lo dije previamente con el reconocimiento de Iván Cepeda hacia la derrota y hacia la alternancia política, el pueblo ha votado libremente por un cambio y estas elecciones parecieron estar fuertemente motivadas por el cansancio de la izquierda gobernante, como también agotadas de los gobiernos progresistas. Y a día de hoy, la desconfianza del pueblo sobre los gobernantes tradicionales es una forma de consenso político. Y, por ejemplo, esta idea se puede relacionar con lo que hablábamos previamente sobre la dinámica del miedo, en donde no necesariamente se dedique una idea de una dinámica del miedo por el cual un dirigente sí o sí genera miedo, como si se tratase de un leviatán, para proteger a su comunidad, no, sino a una dinámica de miedo en el sentido en el que se trata de exagerar un modelo de gobierno al cual ya la comunidad está cansado. Y entonces con eso hago referencia a el consenso político para una alternancia política y variar a un gobierno progresista. Pues producto de esa alternancia política, por eso tenemos a un presidente electo que él mismo menciona que nunca en su vida ha hecho política. Entonces, ya qué proyecciones tendrá de mano y eso en parte da paso a el empalme para reforzar su gabinete ministerial. Y es si él propiamente ha reiterado que siempre desea rodearse de personas mejor que él, pues bueno, en esta condición sí o sí tendría que ser un plus, tendría que ser en pro a reforzar un muy buen gabinete ministerial. Y es que, sin duda alguna, la bancada que complementa el proyecto político de un presidente es cada uno de los representantes a cada uno de los ministerios. Y de eso tenemos claridad. O sea, pasados estos últimos 4 años, nos dimos cuenta que si se modifica frecuentemente un ministerio junto con su ministro, no terminan ejecutándose las funciones correspondientes que promete un presidente en pro de su campaña política y en beneficio de la sociedad civil. Y con dicha deficiencia institucional nos deja Gustavo Petro, por ejemplo, en su mandato. Lastimosamente, fue una campaña política en donde no se supo mantener
un fijo gabinete ministerial y en parte eso es una reflexión a cómo, por ejemplo, a día de hoy, el empalme de Abelardo de la Espriella va a reforzar ese grupo de representantes y funcionarios políticos. Por ello, es fundamental ser selectivo ante el posicionamiento de los ministros. Y con esta premisa, me hago la siguiente pregunta de cara a la selección de ministros por de la Espriella. Y es que si será un gabinete ministerial de los nunca o solo son los mismos de siempre que regresan con otro discurso. Y es que basándonos, por supuesto, en una hipótesis política, porque aún no es un hecho, aún no se ha confirmado cuál será dicho grupo selecto de la bancada de la Espriella para cada uno de los ministerios, en la celebración electoral nos pudimos dar cuenta que de la Espriella se juntó con Jaime Andrés Beltrán. Y es que en el video aparecía de la Espriella diciéndole a los demás, junto con Jaime Andrés Beltrán, mira la cara de ministro que tiene este man. Y nada más por hacer un breve paréntesis, les recuerdo lo que sucedió con el exalcalde de Bucaramanga. Fue destituido del cargo porque estaba asumiendo una doble militancia política. Es decir, en palabras coloquiales, estoy en uno de los partidos, en uno de los dos partidos políticos que más me convenga, o mejor dicho, ¿por qué no estoy en los dos? ¿Y quién determinó dicha nulidad? Nada más y nada menos que el Consejo de Estado. Entonces, mi pregunta es, en esta situación, dichos representantes, dichos funcionarios políticos, y ahora que menciono a Jaime Beltrán, no precisamente por recordar su caso de destitución, sino por la inestabilidad institucional que en su momento le generó a Bucaramanga, ¿sí tiene cara de ministro o es una inconsistencia en la decisión que llega a tomar de la Espriella con dichos precedentes? Porque o sea, da mucho de qué hablar si esa propaganda política de si tiene cara de ministro o no, bueno, pues ya queda en duda, porque además de generar una inestabilidad institucional, hablando de Jaime Beltrán, le generó un gasto público de más de 15.000 millones de pesos a Bucaramanga, nada más por hacer otra elección a la alcaldía de manera típica. Entonces, nada más cerrando ese paréntesis, eh, da mucho de qué hablar sobre una posible candidatura, una- da mucho de qué hablar de una posible representación a uno de los ministerios de la Espriella. Y es que la inexperiencia en parte del outsider hace precisamente que se rodee de personas indudablemente preparadas, entre esos su fórmula vicepresidencial, pero eso también me hace pensar en que los doctos de conocimiento también piensan en pro de garantizar el bienestar de todas las clases sociales colombianas, porque recién escuchamos a José Manuel Restrepo decir, ¿por qué no utilizamos a los adultos que se están pensionando relativamente jóvenes en unos modelos de contratación distintos? O sea, la edad para que un hombre se pensione en Colombia es a los 62 y no siendo solo ese el requisito, en dado caso que tenga un empleo formal no de oficio, es que cumpla un tiempo de cotización exigido. Entonces, ya de ahí hay dos problemáticas serias. Primero, la tasa de desempleo y segundo, el tiempo de jubilación para las personas de la tercera edad. Y hago referencia y traigo a colación este tipo de consideraciones que hace la fórmula vicepresidencial, no propiamente por asumir un representante de uno de los ministerios, sino la fórmula vicepresidencial ante estas consideraciones inoportunas e innecesarias cuando en su mayoría las personas de la tercera edad por vejez lidian por su condición. Ahora ponerlos a trabajar o ampliar el lapso para lograr su pensión es bastante sensible. Y ahí es cuando me pregunto, entonces los doctos de conocimiento, por más doctos y por más inmaculados de todos los saberes que mantienen en sus titulaciones, sí tienen en cuenta a cada una de las clases sociales, a cada una de las condiciones de las minorías en Colombia, o no tan solo de las minorías, simplemente del bien común.
eso llega a ser bastante sensible frente a las acusaciones que ha cometido. Y por último, y no menos importante, el exguerrillero que hace parte del proceso de empalme presidencial de Abelardo de la Espriella. Pero ¿cómo así? O sea, un guerrillero con de la Espriella. Pues sí, resulta que sí. Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19, qué casualidad, en algún momento fue compatriota de Petro. He ahí no el problema, sino porque dicha presencia de un ex miembro del M-19 nos hace pensar en el giro ideológico de lo que previamente ha dicho de la Espriella, o sea, acerca de destripar a la casta o a la plaga subversiva que ha representado a los grupos guerrilleros. Sí, cabe recalcar de que dentro de los precedentes de Carlos Alonso Lucio, eh, no está apoyar la campaña política de Gustavo Petro. Pero entonces ahí el giro ideológico de la Espriella en asumir durante campaña política de la primera vuelta o inclusive previo a la primera vuelta, de destripar, de eliminar, de perfilar, de perseguir, de hacer un enemigo acérrimo de la izquierda y de los dirigentes de en algún momento grupos guerrilleros, a día de hoy hacer parte de su empalme, eso llega a ser a lo mejor un poco contradictorio e indudablemente toda la crítica recae sobre cada palabra que ha mencionado el presidente en el discurso. A modo de reflexión final, las riendas del país quedan en manos de otro presidente y para quienes están en descontento por los resultados electorales, el desafío en parte no es huir de la realidad sociopolítica colombiana y tampoco convertirla en una guerra permanente, porque como ya lo mencioné en la introducción, eh, la democracia justo en este tipo de instancias es que se pone a prueba al asumir con madurez la convivencia y la crítica social, no tan solo de cuando se ejerce una contienda electoral, sino justo después de una elección popular, en donde no necesariamente quien gana es el dirigente que piense igual que nosotros. Dicho esto, como lo mencioné al inicio de el video, esta será tan solo una parte en donde hago a colación a tan solo tres partes de un breve rastreo sobre lo que es un cierre de campaña electoral presidencial y ya posteriormente entonces nos veremos con la teoría crítica propuesta en parte y traída a colación por mi compañero Liani. Entonces, como lo dije al inicio, los invito a seguir cada una de nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal. Ya estamos a poco de llegar al menos a 100 suscriptores y espero estén pendientes de las actualizaciones del canal.